Entonces, lo que habíamos quedado anteriormente eran estos, ¿ya? Que eran los tipos de reacciones químicas. Anteriormente vimos, por ejemplo, que las sustancias químicas se podían dividir en dos, ¿no es cierto? Estaban las mezclas, ¿no es cierto? Por un lado, que eran homogéneas y heterogéneas, y por el otro lado estaban las sustancias puras, que eran los compuestos y eran los elementos. Los elementos, al reaccionar entre ellos, formaban lo que nosotros conocemos como compuestos, ¿ya? Es decir, los elementos reaccionan y forman compuestos. ¿Cómo reaccionan? De varias maneras, como las que tenemos acá presentes, como síntesis, como descomposición, combustión, desplazamiento o desplazamiento doble, ¿ya? Vamos a ver primero la síntesis. La síntesis, como dice acá entonces, es cuando dos o más reactivos reaccionan entre ellos y forman un solo producto. Ya, si se dan cuenta abajo, aparece como una especie de fórmula, ¿no es cierto? Que dice reactivos, dice A más B igual a AB, ¿no es cierto? Es decir, un elemento o compuesto A va a reaccionar con un elemento o compuesto B. Y como es de síntesis, yo ya sé que ambos van a terminar juntos, así como AB. ¿Ya? Siempre que se siga esta estructura, la estructura de esta fórmula, automáticamente es una síntesis. Por ejemplo, el de acá abajo, este ejemplo de acá abajo, sigue con esa estructura, ¿ya? Porque en este caso mi A, ¿no es cierto? Mi letra A sería hierro, ya que se escribe acá Fe. Y mi letra B en este caso sería el oxígeno, ¿ya? Que tenemos acá que se escribe con una O. Si seguimos la fórmula, nosotros sabemos que el hierro con el oxígeno van a terminar juntos, ¿no es cierto? Porque A más B igual a B. Entonces hierro más oxígeno igual a hierro y oxígeno, ya que eso se llama óxido de hierro. Entonces, todas las fórmulas químicas que sigan esta estructura, ustedes ya tienen que reconocer que es una síntesis. Ya, por si les coloco una fórmula química eh, y les pregunto a qué tipo de reacción química corresponde, si tiene esta estructura, es una síntesis. Por ejemplo, si retrocedemos acá, tenemos cuatro ejemplos, ¿no es cierto? De estos cuatro ejemplos, dos pertenecen a una síntesis. El segundo es una síntesis y el tercero es una síntesis, ¿ya? El primero no y el último tampoco. ¿Por qué son síntesis los dos que están acá al medio, el segundo y el tercero? Porque H2, que sería mi A, y mi N2, que sería mi B, se juntan, ¿no es cierto? Y me dan AB, ¿no es cierto? Que sería N y H, ¿cierto? El A y el B unidos. Independiente de los números, ¿ya? Estos subíndices en estos momentos no están relevantes, ¿ya? Al menos no es relevante para reconocer este tipo de reacciones. El tercero igual, tenemos hidrógeno, ¿no es cierto? Que sería mi letra A, se va a unir con el cloro, que sería mi letra B, y me van a quedar la A y la B juntitas, ¿no es cierto? Aquí está. Hidrógeno con cloro juntos. Y repito que los números, como este 2 grande que está acá, ¿no es cierto? Que representa el número de moles, es irrelevante en este momento. ¿Ya? No, no es necesario. Porque primero, por ejemplo, yo sé que no es una síntesis. Porque tengo dióxido de carbono que sería mi letra A, pero no tengo una letra B. ¿Ya? No se está sumando con nada, o no está reaccionando con nada. Y no me da como resultado AB, sino que me da como resultado dos elementos por separados, no están juntos, ¿ya? Por eso está el más acá indicando que están separados. Lo mismo pasa con el último. El último, por ejemplo, el ácido clorhídrico, ¿cierto? Que es el HCl. Sería mi letra A, pero no tengo una letra B tampoco, ¿ya? Igual que el ejemplo, el primero, el AB tampoco está junto, está separado, ¿ya? De hecho, tanto el primero como el último serían ejemplos no de síntesis, sino que de descomposición, ¿ya? ¿Qué es la descomposición entonces? Es una reacción química donde un compuesto se separa en dos o más productos. Ya, por ejemplo, acá tenemos la letra A y la letra B que están juntitas, ¿ya? Ellos se van a descomponer y al descomponerse se separan en dos, en A y en B. Fíjense en el ejemplo de acá abajo.
tengo CaCO3, ¿no es cierto? Entonces este de acá, el CaCO3, sería mi AB. Y se va a descomponer. ¿En cuánto se descompone? En dos, ¿no es cierto? En óxido de calcio y en dióxido de carbono. ¿Ya? Volvamos entonces nuevamente a estos ejemplos. Aquí igual, el dióxido de carbono que tenemos acá arriba, en el ejemplo número uno, el de más arriba, sería mi AB. Y se va a descomponer en dos. En mi A, ¿no es cierto? La letra A que sería la C y la letra B que sería el oxígeno. Lo mismo pasa con el último ejemplo. Porque yo le dije que estos dos eran ejemplos de descomposición. El ácido clorhídrico se va a dividir en hidrógeno y cloro. ¿Ya? El hidrógeno puede ser el A y el cloro puede ser el B. ¿Ya? Entonces, esas serían las primeras dos estructuras. La síntesis entonces siempre cumple con esa fórmula y la descomposición con esa otra fórmula. De hecho, son lo contrario. ¿Ya? Si se dan cuenta, son exactamente lo contrario. ¿Ya? La síntesis, dos elementos compuestos separados forman uno solo. Y aquí lo contrario. Un compuesto forma a dos. ¿Ya? ¿Hasta acá existe alguna duda? Voy a ver si en los comentarios hay alguna duda. No, profe. Ya si alguien tiene alguna duda, la escribo en los comentarios y después lo reviso, ¿vale? Entonces, luego tenemos el tercero, que es la combustión. ¿Ya? La combustión, su característica más relevante, o una de sus características más relevantes, es que siempre tiene que haber un combustible reaccionando con oxígeno. ¿Ya? ¿Por qué con oxígeno? Recordemos que el oxígeno alimenta lo que sería la combustión, lo que sería quemar algo. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo una vela y a esa vela le coloco un vaso encima, así como que la tapo con el vaso, la vela se va a apagar. ¿Por qué se va a apagar? Porque se le acabó el oxígeno que estaba dentro del vaso y el vaso, como se lo coloqué encima, no deja entrar más oxígeno. ¿Ya? Entonces, el fuego de la vela, la llama de la vela, se va a apagar por falta de oxígeno. Entonces, necesariamente, para que haya o para que exista la combustión, tiene que haber oxígeno. ¿Ya? Y así como tiene que haber oxígeno, tiene que haber algo que se vaya a quemar, ¿no es cierto? Como puede ser el combustible. ¿Qué combustibles tenemos? En su gran mayoría, los que son derivados de elementos orgánicos, como puede ser, por ejemplo, el carbono, o sea, perdón, como puede ser, por ejemplo, el petróleo. ¿Ya? El petróleo, la gasolina, el queroseno, la turbocina, etcétera. ¿Ya? Todos los derivados del petróleo son buenos combustibles. Y en su gran mayoría estos combustibles están formados por dos elementos, por carbono y por hidrógeno. ¿Ya? Siempre que ustedes vean carbono e hidrógeno juntos, quiere decir que es un compuesto orgánico y que lo más probable es que sea un combustible. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá abajo en el ejemplo, mi combustible sería este, ¿ya? C2H6, ¿ya? Este es mi combustible. Y que se llama etano por si acaso. Y está acompañado de oxígeno, indicando que va a reaccionar con el oxígeno para combustionar. Ahora, ¿cuál es si no, si les cuesta reconocerlo de esa manera? Hay una segunda manera de reconocer una combustión. La segunda manera de reconocer una combustión es fijándose en los productos. ¿Ya? Si les cuesta reconocer los reactivos, porque a lo mejor no les cuesta reconocer el combustible, ¿no es cierto? La segunda manera de reconocer una combustión es, repito, viendo los productos, ¿ya? Porque entre los productos siempre va a haber dióxido de carbono y agua en forma de vapor, ¿ya? Entonces siempre que los productos tengan dióxido de carbono y agua, lo más probable es que sea una combustión. De repente cuando ustedes ven, no sé, a lo lejos, algo quemarse, ¿no es cierto? Cuando queman basura, cuando se quema una casa, lo reconocen porque ven que va subiendo, ¿no es cierto?, al cielo una nube negra, ¿ya? Esa o como humo negro, ¿no es cierto?, que va saliendo del lugar donde se está quemando la cosa. Ese humo negro es dióxido de carbono, ¿ya? Nosotros lo vemos porque se encuentra bastante concentrado. Normalmente cuando ya se diluya, ¿no es cierto?, eso en el aire, no lo vamos a seguir viendo. Pero en ese momento, como está concentrado,
¿no es cierto? Se ve el dióxido de carbono, como si fuera un humo negro. Y lo que sí no vemos es el agua, ¿ya? El vapor de agua sí no lo logramos ver. Entonces, siempre que en los productos entonces tenga dióxido de carbono y agua, quiere decir que es una combustión, ¿ya? Es una manera de reconocerlo. Como por ejemplo acá abajo. Acá abajo tengo etano, que reacciona con oxígeno y dan como producto dióxido de carbono y agua, ¿ya? Luego tenemos el penúltimo, ¿ya? Que es el desplazamiento. El desplazamiento es básicamente cuando uno de los reactivos ocupa el lugar de otro, ¿ya? Por ejemplo, la letra A, ¿no es cierto? Que tenemos acá, porque aparece esta flechita verde acá abajo, porque la flechita indica el desplazamiento de la letra A. ¿Ya? La letra A se va a mover, ¿no es cierto? Aquí, a donde está la letra B y la va a empujar, la va a sacar de ahí y se va a quedar ella ahí, ¿ya? Por eso acá en los productos, la letra A está ocupando el espacio que ocupaba la letra B antes, ¿ya? Que era al lado de la letra C, ¿ya? Pues miren acá, B, C. Como la B fue reemplazada por la A, ahora es A, C. ¿Qué pasó con la B? Como la sacaron de su lugar, queda acá solita, ¿ya? Por eso dice AC más B, por eso la B está solita. Por ejemplo acá, miren, tenemos Mg que sería magnesio, ¿ya? El magnesio va a ir y va a empujar al Cu, que es cobre, ¿ya? Entonces el magnesio viene, empuja el cobre, ¿no es cierto? Que es el Cu, y ahora el magnesio está donde estaba el cobre antes. Y como el cobre ya no está ahí, se quedó solito acá al lado, ¿ya? Ese sería el desplazamiento. Ya creo que es más o menos fácil de recordar. Y para mí, este es uno de los más difíciles, que es el desplazamiento doble, ¿ya? ¿En qué consiste el desplazamiento doble? El desplazamiento doble, entonces, como su nombre lo dice, son dos componentes que se desplazan, ¿ya? Antes, por ejemplo, teníamos solamente la letra A que se desplaza, ¿ya? Aquí se van a desplazar dos. ¿En qué consiste esto? Consiste en que la letra A y la letra B se descomponen. Por ejemplo, la letra A está representada por esto, ¿ya? CaCO3. Ya, todo esto es la letra A. La letra B está representada por esto, HCl. Ya, todo esto es la letra B. ¿Ya? Fíjense lo que pasó. El Ca, el calcio, fue y se unió, es decir, el que está en el extremo, vamos a decir el extremo derecho, o el extremo izquierdo, dependiendo de cómo estén ustedes ubicados, fue y se unió al cloro. ¿Ya? Y el CO3 se separó del calcio y se unió al hidrógeno, que era el que estaba acompañando al cloro. Entonces, la mitad de la letra A se une a la mitad de la letra B. Y la otra mitad restante de la letra A se une a la mitad restante de la letra B. Por eso el calcio, que era la mitad de la letra A, se unió al cloro, ¿ya? Por eso dice acá, CaCl, ¿ya? Porque el calcio pertenece a la mitad de la letra A y el cloro a la mitad de la letra B. Formando finalmente esta letra, pues la D, ¿ya? Y lo mismo pasa con los que están acá al medio. CO3 se une a el hidrógeno, ¿no es cierto? Y forman la letra C, ¿ya? ¿Hasta acá alguna duda? Yo creo que el desplazamiento doble es como el más complicadito.